Tratar de analizar ese tema y vamos a hablar de Al Qaeda también. Para lo mismo le damos las buenas noches. Se encuentra en Washington el profesor experto en seguridad Carlos Rizawi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Muy bien. Encantado de tenerlo con nosotros. Y aquí en el estudio, Octavio Pérez, coronel retirado del ejército estadounidense, analista militar y político. Muchísimas gracias a los dos. Octavio. Carlos, comienzo con usted. El Departamento de Justicia, Washington, presenta cargos criminales contra los autores o presuntos autores de esas muertes. ¿Por qué ahora? ¿Le parece muy tarde? Sí, muy poco y muy tarde para tratar de resolver un tema que se ha transformado, por lo menos desde el comienzo, como un escándalo, porque era en medio de las actividades políticas de las elecciones, y ahora tratar de resolver el asunto y evitar de que pase de vuelta al cerrar todas estas embajadas. Pero para mí me parece muy poco, muy tarde, y es una forma de salir de un tema bastante engorroso, de que evidentemente ha mostrado fisuras en la comunicación interna entre los distintos departamentos que se ocupan de la seguridad. Bueno, sin lugar a dudas hay muchas preguntas, muchas interrogantes hasta ahora sin respuestas. Coronel, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Rizawi. La presión de lo que estaba ocurriendo en estas últimas 2 semanas. Fíjate, los cargos están sellados. Todavía no se sabe qué van a hacer. Esto lo decíamos anteriormente, que hay mucho, todavía una gran nebulosa en todo esto. Cuando tú hablas de Ansar al-Sharia, que es la organización esta que está, Ahmed Abul Khatami está en cargo... Dinos algo sobre ese señor y esa organización. Primero, la Ansar al-Sharia tiene varias facciones. La principal está en Yemen, que es la más importante. Eso en realidad es un offshoot, o sea, es una rama de Al Qaeda. Tienen alianzas indirectas con Al Qaeda. Que es donde se ha fortalecido mucho Al Qaeda, en Yemen específicamente. Al Qaeda en Arabian Peninsula, la CAP, es de todas las facciones la que más rotundamente ha hecho ataques y ya lleva hasta pedigrí. Desde el 2009, los calzoncillos de bomba, los toner cartridges que vinieron después. Si pones vincular hasta el mismo mayor Hassan, su líder espiritual, fue al Yemen, que también fue dado de baja por un dron. Entonces, cuando estás hablando de todos los grupos, el Ansar al-Sharia es uno de los grupos que ha nacido, pero muy fraccionado. Existe ahora en Egipto, a consecuencia de la salida de Morsi, ha resucitado un grupo con ese nombre, pero no es que estén trabajando en concordancia. Pero hablando de este grupo en particular, hoy por hoy este grupo está... El gobierno libio, que todavía es un gobierno muy ¿cómo se llama?, desorganizado, los ha usado a ellos como policía, como guardias en checkpoints, o sea, en puntos de seguridad, alrededor de Benghazi. O sea, que está comprometiendo el gobierno de Estados Unidos en este momento al darle estos cargos y trabajando con la nueva organización de inteligencia que tiene el gobierno libio, está obligando a esa policía local a confrontar a individuos que lo están ayudando a mantener seguridad. O sea que el timing, o sea, está fuera de lugar. El timing está totalmente fuera. Ahora, vamos, Rizawi, la otra pregunta que quiero hacerle. Hablamos del que es tarde, como usted decía. El caso se ha manejado mal. La pregunta de fondo en todo esto es, ¿se ha manejado mal intencionalmente? ¿Hay negligencia? ¿Fue desconocimiento? ¿Qué ocurrió? No, yo pienso de que se ha manejado mal porque simplemente las personas que estaban al cargo no tenían una idea, y pienso que continúan sin tener una idea de lo que está pasando, y si tienen una idea no la reconocen. Lo que está pasando es una lucha por la mente de los individuos. Es una guerra ideológica entre el mundo occidental de la democracia, pero más aún que la democracia, el pluralismo, la aceptación de grupos opositores, sean cristianos, musulmanes, distintas sectas musulmanes entre ellos mismos, distintos grupos sunitas entre ellos chiitas, y es por un lado las ideas occidentales de la expansión, digamos, de la revolución americana contra una idea que es una idea que niega el pluralismo, es una idea que quiere restablecer un califato donde los musulmanes son la mayoría, donde hay una ley sharia y que las minorías están puestas en segunda posición. ¿Qué es lo que está pasando en Egipto, en Marruecos, Argelia, Tunisia? Donde, por ejemplo, la hermandad musulmana tenía un programa para la hermandad musulmana, para una sociedad musulmana, pero para una sociedad pluralista.
Algo así está pasando también en Turquía, que se está moviendo más ideológicamente hacia el lado de la ideología islamista y no hacia el lado del pluralismo occidental. Es un polvorín lo que hay en la región, sin dudas. Vamos ahora con, si me permite, profesor. Entonces, si podemos, el punto es, si hablamos de cada uno de los actos en sí mismo, como que no tiene mucho sentido, pero si vemos todo lo que está pasando en África y en el Medio Oriente, esa es una de las claves principales que han rehusado reconocer, por lo menos nuestra administración hasta hoy en día. Sin duda. Coronel, originalmente se nos vendió la idea de que esto eran una serie de protestas espontáneas que habían sido provocadas por aquel famoso video que presuntamente que se burlaba de Mahoma, de Alá, se hablaba de eso, se dijo en un principio. Y el caso es que se perdió un gran embajador, un hombre que los que lo conocieron dicen que era un hombre íntegro como Stevens y otros 3 estadounidenses más. Ahora, esto se ha utilizado y lo han utilizado tanto republicanos como demócratas, lo han utilizado para política. Eso era una tragedia nacional. Esto realmente, ¿hasta dónde se pueden manipular ese tipo de hechos? Bueno, una cosa es la manipulación política, que en realidad para mí aquí hubo muchos fallos del Departamento de Estado. Yo tengo conocimiento de causa que el embajador tenía un grupo... Por eso yo le decía anteriormente, si están los fallos, si eran intencionales o desconocimiento, no, porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Félix, aquí es donde el pragmatismo y a veces los valores económicos quitan la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno. Este embajador tenía un detail, tenía un grupo de seguridad de una organización muy parecida a Blackwater que salía de Malta y lo escoltaba cada vez que salía de Trípoli. 37 días antes de este incidente, por alguna razón presupuestaria, lo que haya sido, se le cancela este detail. Estas son gente que están al tanto de lo que está ocurriendo en Benghazi, quiénes son las milicias. Además un 911. Y entonces un 911 sale este embajador, que no debió haber salido de Trípoli en ningún momento, o sea que aquí hay causas que a lo mejor él mismo se puso en peligro. El problema no es ese, que hay cosas que no se han contestado. También se está hablando de un safe house, o sea, de un lugar de interrogación de la CIA, en el mismo Benghazi, que era a lo mejor el objetivo principal, pero al no encontrarlo terminaron allí. El hecho es que este individuo que están encausando hoy sale en los videos hace 11 meses y ahora, en este momento que está... O sea, no se sabe, por cierto, en un principio sacaron una serie de instantáneas, de fotografías de presuntos sospechosos, pero no se sabe si son estos mismos, ¿eh? Bueno, pero el problema es que el nombre de él y la organización de él se estaba hablando días después del ataque. Correcto, o sea, que esto no es el rompecabezas, a lo mejor está 80% completo hoy, 20%, pero las piezas que dicen Ahmed Abu Khatami estaba ahí, Anwar al-Sharia estaba ahí, septiembre 12, septiembre 13. Rizawi y el coronel Pérez, vamos a hablar un poquito de Al-Qaeda y se habla de que realmente se ha reavivado esa organización. En un momento se dijo que literalmente había muerto, pero no ha sido así. Vamos con ese informe. Según un informe de inteligencia canadiense, Al-Qaeda podría aumentar su tamaño, su fuerza y ser más impredecible en los próximos 5 años. Para entonces, la organización será capaz de realizar ataques frecuentes de baja intensidad, inspirar a lobos solitarios en Estados Unidos y Europa e incrementar sus alianzas en Oriente Próximo, África y Asia. En dicho informe se plantean 3 escenarios: la desaparición del grupo terrorista, el crecimiento gradual y el crecimiento rápido. Aunque el informe se inclina por el segundo escenario, el escenario de crecimiento rápido es el que parece más viable a la luz de anuncios recientes como el Alerta Mundial Antiterrorista y la decisión de Estados Unidos y Gran Bretaña de solicitar a sus ciudadanos evacuar o no visitar Yemen ante la alta probabilidad de atentados entre el jueves y el sábado de esta semana. Quiero su reacción primero, Rizawi, sobre este tema. ¿Es un nuevo Al-Qaeda, una nueva táctica, una nueva forma de proceder? No, Félix, sí, es una nueva forma de proceder más descentralizado. La ideología es la misma. Todos los grupos afiliados con Al-Qaeda tienen una ideología similar, siendo que el enemigo número 1 de todos esos afiliados no es el oeste, no es Estados Unidos o Inglaterra o Francia o incluso Israel. El enemigo número 1 son los gobiernos musulmanes moderados. Y por supuesto que el oeste es un objetivo porque apoya a los gobiernos moderados para tratar de marginalizar a los grupos como Al-Qaeda y a toda la red unida a Al-Qaeda. La nueva táctica de
de actuación es como lo han dicho, es de conflictos de baja intensidad, donde gente local en los países de África, en los países del Medio Oriente, incluso en los países occidentales, hagan actividades que paralicen o traten de paralizar la actuación normal de los ciudadanos. Por ejemplo, lo que pasó en Boston, que paralizaron toda una ciudad por unos ciertos días, por un acto. Lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, que paralizan 20 embajadas por un acto, eso le está dando, en cierto sentido, más fuerza política, porque no tienen que hacer el acto para crear la disrupción que han la creado. desestabilización, lo que están tratando de conseguir a través de esto. Coronel Pérez. Bueno, hablando de Al-Qaeda, no es la misma Al-Qaeda de hace 20 años y puede que haya una resurgencia, como dice el profesor, al nivel regional. De todos los grupos, Al-Qaeda en el Magreb, de las 2 o 3 facciones que existen en el norte de África, cada uno está empecinada en su área, ya sea Algeria, ya sea Somalia, ya sea en el Sudán, ya sea digamos, en Nigeria, donde Boko Haram también está haciendo estruendo contra los cristianos. La única que ha tenido proyecciones sobre fronteras internacionales es Al-Qaeda en la península arábica, que es todos los atentados que ha habido aquí, las vinculaciones con los líderes espirituales, con los mismos de Boston, que se dice que también tuvieron que ver con los terroristas en Chechenia. Pero el punto, en realidad, es que el único organismo que tiene la fuerza hoy por hoy, o sea, transnacional, la unión de al-Nusra con la de Irak, pero eso puede ser temporal, en lo que se decide Siria y se decide la situación de Irak. Pero la más peligrosa y posiblemente todo este estruendo que se hizo de cerrar las embajadas era que el ataque era para tratar de capturar a todo el territorio yemení. En otras palabras, en estos días estamos oyendo y ha habido 4 o 5 ataques de drones, de los cuales le hemos dado de baja 2 individuos de los 25 más codiciados en Yemen, que en realidad lo que se intentaba no era atacar embajadas, sino atacar el puerto vital que tiene en Yemen, la capital, varias embajadas y tomar el país. Hoy por hoy Al-Qaeda en Yemen controla casi una tercera parte del territorio nacional. Y posiblemente que esto se sobrepasó de lo que fue la amenaza y era en realidad intencionada para hacer eso allí. Profesor Risaui, como siempre, un placer, un honor el haberlo escuchado aquí en el programa. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted, Félix y Coronel Pérez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también Octavio Pérez, coronel retirado del ejército estadounidense, analista militar y político. Vamos a la pausa. Al regreso, bueno, se habla de una nueva guerra fría que parece estar impregnando las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ambiente de frialdad bilateral que sin duda ya existía, pero que empeoró tras el polémico asilo a Edward Snowden. Y más adelante, un lamentable fallecimiento embarga de tristeza al mundo de las artes y espectáculos y de la canción, de la música, específicamente aquí en Miami. Los dejo con imágenes de un increíble descubrimiento por parte de un pequeño alemán en el ático de la abuela. Mire.